Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Como anunciamos antes de ir al corte, estamos ya listos para conversar en entrevista a Venevisión con el diputado Freddy Superlano, representante de la unidad. Bienvenido y buenos días. Bien, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. El Consejo Nacional Electoral en directorio, a excepción del rector Luis Emilio Rondón, ya anunció que va a verificar las firmas para la activación del revocatorio hasta el 2 de junio. ¿Qué respuesta da la oposición, la unidad como promotora del revocatorio ante esto, un mes más? ¿Y qué decirle sobre todo a la gente que confía en el revocatorio como un mecanismo para la solución de la crisis de los problemas que tiene Venezuela? Bien, sin duda alguna, primero que nada es entender de que existe una idea dentro del Consejo Nacional Electoral, sobre todo de obstaculizar el referéndum revocatorio. Esto lo decimos porque los lapsos son muy largos que se propone el Consejo Nacional Electoral solamente para revisar 200.000 firmas. Nosotros entregamos cerca de 2.500.000 en todo el país, mucho más de lo que se estaba necesitando, pero al parecer hay intereses allí que quieren tratar de obstaculizar y retardar el proceso para que este año no sea referéndum revocatorio. Nosotros, ante esta, pues seguiremos haciendo presión en las calles para que se evalúe, se revise lo más rápido posible las firmas que se entregaron. Supuestamente pudieron revisar cerca de 10 millones de firmas para derogar el decreto Obama en su momento. Bueno, ¿cuál es en este momento el obstáculo que no les permite revisar lo más pronto posible las firmas que entregó la Mesa de la Democrática para que se active el referéndum revocatorio este mismo año? Diputado, ¿qué fue lo que ocurrió ayer con sus colegas parlamentarios que estaban en la sede del TSJ una vez más reclamando que se ponga en libertad a los 3 diputados suplentes que todavía no se han incorporado a sus curules? Bueno, sí, existe una situación allí legal como en el país, ¿no? En el limbo, lo que tiene que ver siempre con las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Lo decimos nosotros no solamente por las 12 sentencias que el Tribunal Supremo de Justicia pues ha bateado en contra de la Asamblea Nacional, sino también por lo que pasa con lo que pasó con los diputados del Amazonas y lo que está pasando con los diputados en este momento que se encuentran detenidos, privados de libertad. Son diputados suplentes que fueron electos. La Constitución establece que en el momento en que son electos pues ya gozan de inmunidad parlamentaria y deberían estar ya en libertad. Se han desincorporado sus principales. El caso, por ejemplo, de Gaby Arellano, quien se ha desincorporado ya para que se incorpore su principal, pero esto ha sido imposible. El día de ayer, estos diputados se trasladaron hasta las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia para exigir la pronta liberación de estos diputados que se encuentran tras las rejas. Bueno, fueron desalojados de manera abrupta por funcionarios de la Guardia Nacional, llevados hasta afuera, se les robaron inclusive pues, sus pertenencias también, los teléfonos están desaparecidos y fueron sacados, desalojados del lugar de forma violenta. Nosotros el día de ayer hacíamos las denuncias al respecto y seguramente en los próximos días estaremos emprendiendo también no solamente medidas legales, sino también de presión dentro del propio Tribunal Supremo de Justicia. Diputado, usted es parlamentario en representación del Estado Barinas, un estado productor. ¿Cómo está la situación alimentaria y de producción nacional en rubros como ganadería, agricultura? Mira, en el país, en estos momentos nos encontramos con la posibilidad cierta de perder el ciclo de cosecha más importante. El 80% de la producción nacional de lo que se hace en el país se siembra en esta primera etapa. Y te lo digo porque, bueno, hay 4 elementos importantes que inciden en esto. El primero es que en la actualidad 75-80% de la maquinaria agrícola se encuentra desmantelada, deteriorada, detenida, según cifras inclusive del propio FEDENAGA. La segunda es porque no se encuentran los insumos necesarios. Cerca solamente el 10% en materia de agroquímicos es lo que se encuentra en la actualidad. No hay semilla que esté certificada. Y esto lo decimos por cifras del propio de FEDEAGRO, que ha manifestado que en la actualidad los productores no cuentan con la semilla certificada que dé rendimiento óptimo para esto. Y por último, los precios no se han fijado. Es decir, un productor necesita saber cuánto va a costar su producto. Ejemplo, las personas que siembran maíz blanco, que es el de mayor consumo en Venezuela, todavía no se han fijado los precios de cuánto va a costar el kilo de maíz blanco, cuánto va a ser el subsidio, y esto no permite que el productor pues, pueda plantear su estructura de costo y que le motive pues, para saber cuál va a ser su ganancia. Y pudiéramos nosotros correr el riesgo de perder parte del primer ciclo agrícola de siembra en el país, que esto generaría cerca del 80% de lo que se consume, lo que se produce en el país. Esto es sumamente grave. Estaremos tocándole las puertas a una hambruna en el país, sobre todo entendiendo que hemos venido en los últimos años teniendo un déficit en materia agroalimentaria. Tengo por aquí unas láminas que me gustaría que ustedes pudieran visualizar allí, donde establecemos comparaciones en el año 2014 y 2015 en cuanto a algunos rubros que mostramos acá. Por ejemplo, el caso del maíz, ¿no? En el año 2014, 1.6 millones de toneladas se producían en Venezuela. En el año 2015 llegamos solamente a producir 1.2. Tuvimos una variación negativa del 26%, negativo, y una demanda de 3.9 millones de toneladas de maíz de consumo en el país.
tuvimos un déficit del 68%, no solamente en el maíz. En el arroz tuvimos un déficit entre los 2 años en comparación de 60%. En el sorgo, que tiende a desaparecer en Venezuela, un rubro tan importante como este, tenemos 96% en este momento de déficit en el mercado de consumo venezolano. Igualmente el café, quizás uno de los rubros quizás más importantes en la canasta, en la cesta alimentaria del venezolano. Hoy tenemos una demanda de 2 millones y el déficit que tenemos nosotros en consumo en cuanto al café es cerca del 78%. Y la papa, uno de los rubros que, por cierto, siempre vemos que se incrementa o que tiene mayor inflación. Por ejemplo, en Caracas, el kilo de papa siempre estaba la semana antepasada entre 800, hoy creo que el día de hoy entre 1.200 y 1.500. Bueno, 77% es el déficit que hay, solamente en comparación entre el año 2014 y el año 2015. Esto tiene que ver, sin duda alguna, por las políticas económicas en materia de producción que el Estado ha tenido. Nosotros en los últimos años se expropiaron cerca de 1.200 unidades de producción, es decir, son fincas que se dedicaban a la producción de alimentos, y 5.700.000 hectáreas fueron expropiadas durante estos 17 años. Forma parte también de la problemática de la baja producción que existe en Venezuela, y esto, bueno, le podemos agregar lo que les anunciaba en un principio, del primer ciclo que se pudiera estar perdiendo este año porque no tenemos la semilla certificada, porque no tenemos nuestro parque de agromaquinarias activos, porque tampoco hay insumos, no hay repuestos en el país, y también por la materia de agroquímicos, por el monopolio que se tiene después de la expropiación de lo que anteriormente se conocía como Agroisleño y conocida como Agropatria. ¿Qué habría que hacer, lo urgente, para corregir esto de lo que usted está hablando? Mira, sin duda alguna tenemos que incentivar un plan de producción nacional. Nosotros en la Asamblea Nacional estamos discutiendo comenzamos ya una discusión en los próximos días que tiene que ver con la Ley de Producción Nacional. Es como incentivamos nosotros desde, no solamente desde el Estado, sino desde la empresa privada, también desde los productores, de las distintas asociaciones que existen, que agrupan a productores para incentivar el campo. Pero también, sin duda alguna, tiene que haber un plan en este momento de importaciones. Estamos importando mucho menos de lo que se importaba el año pasado en materia de alimentos. En este momento en Venezuela se necesitarían 3.500.000 toneladas de comida de aquí solamente al 15 de agosto. Y es un tema muy importante de discutir porque no se está produciendo, pero tampoco se está importando. Y pudiéramos nosotros, por eso es que vemos nosotros que el interior del país, por ejemplo, en Santa Rita, que es un sector del municipio de Bartolomé Torrealba, cuya capital es Sabaneta, la gente protestaba ayer porque no tenía alimentos. Y eso se está viendo en gran parte del país. Bueno, tiene que ver con la poca producción que existe en el país, pero también con la poca importación que hay. Se debe conformar un comité que trabaje con el tema de las importaciones de alimentos como tal. No podemos nosotros seguir observando lo que ha pasado en los últimos años con la compra de alimentos que se hace, pero que existe también sobreprecio. Ha sido un negocio para algunos, pero está atentado con el aparato productivo del país, con los productores venezolanos, y por eso tenemos la crisis que tenemos en la actualidad. Diputado, muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación y estamos pues atentos a cualquier invitación que tengamos a futuro para hablar acerca de la producción nacional y otros problemas que tiene el país y por supuesto nuestro estado de Barinas. Seguro que sí, bienvenido siempre. Así despedimos al diputado Freddy Superlano, representante de la Unidad en la Asamblea Nacional, y volvemos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente fin de semana y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Un fuerte abrazo.